con ustedes. Es un honor para mí. Hace un tiempo que ya empecé a congregar con la iglesia, Dios está con nosotros. Los pastores me abrieron los brazos de una manera muy linda. Yo venía tal vez de ser... Quiero hacer esta introducción también, porque lo siento así, que yo venía por ahí de ser golpeado a través de toda mi vivencia en lo personal y en lo espiritual. Y me recibieron con brazos de amor en la iglesia y la verdad que estoy muy a gusto, muy contento. Y también con los obispos, porque me han cedido también un lugar acá. He podido empezar a trabajar en la música también. Y nada, yo quería comentarles un poco sobre la EFI. Cuando me lo propuso la pastora me pareció una excelente idea, lo hemos hablado de hecho en una célula. Y una cosa fue llevando a la otra y se llevó a este encuentro, ¿verdad? Y yo quería comentarles más que nada cómo es la EFI, cómo se trata en los colegios, siendo lo más objetivo posible. Y también usando la subjetividad que tenemos como hijos de Dios. Nosotros que estamos en la iglesia, a veces vemos la ESI con un miedo, seguramente. Más de uno acá, lo primero que asocia a la ESI es con que van a enseñar la ideología a mi hijo, van a trabajar lo sexual con mi hijo, que por ahí es chico, aún no está en la edad. Le van a abrir la cabeza a un mundo de cosas que no deberían hacerlo. Y hay esos mitos que existen que por ahí están errados muchas veces. A veces se desconoce, pero la ESI está para protegernos a nosotros también, los hijos de Dios. Nosotros hemos trabajado la ESI en las iglesias justamente también y en los colegios, porque hay chicos que van a la iglesia y por ahí les da miedo o vergüenza decirlos en el colegio por miedo a ser discriminado, a que lo vean de diferente forma, que si usa tal prenda, tal ropa, que si no usa arito, que si usa arito, depende de la doctrina de cada iglesia también. Y muchas veces eso se juzga, se mira mal, el chico se siente mal, siente una depresión que muchas veces no comenta con los padres, por miedo a que se vea mal en la iglesia, que la familia lo vea mal. Y es importante que estén estos lugares en los colegios porque sirven para canalizar todos esos sentimientos y que los chicos lo puedan demostrar. Yo he hecho talleres de ESI en jardín, incluso también en primaria y en secundaria, y he escuchado niños de 5 años y 4 años decirme que no podían decir cosas a su familia que lo transmitían en el salón, como no sé, discriminación, que tenían miedo de pintarse jugando a la muñeca porque iban a criticarlo, iban a comentarlo, y eso afecta aunque no quedamos en el aprendizaje. Muchas veces nosotros nos ponemos mal cuando nuestro hijo o nuestro sobrino o nuestro pariente le está yendo mal en la educación justamente, y eso lleva a un cúmulo de cosas que si se deja estar va a llevar de mal en peor. Hoy en día hemos visto que hay muchos diagnósticos, años atrás nunca escuchábamos de autismo como hoy en día. Sabemos que antes nos horrorizábamos cuando leíamos la Biblia y escuchábamos sobre Sodoma y Gomorra, y hoy no está tan alejado de la realidad que vivimos en este presente, ¿verdad? Hemos visto que hay mucho tentación, turbaciones en el mundo, y también es bueno tratarlo para que sepan que no es bueno llegar a eso, ¿verdad? Yo siempre he valorado cuando un hermano se levantaba a agradecer y contaba su testimonio, porque si bien nosotros los que salimos en cuna cristiana, muchas veces no conocemos todas esas cosas, pero a veces con el testimonio podemos dar fe de que no queremos estar ahí en ese lugar, ¿verdad? Nosotros a nuestros hijos tenemos que enseñarles el bien y el mal, no solo enseñarles el bien y que no hagan tales cosas. Hay que saber crear en ellos algo que ellos puedan interpretar, que pueda decir, yo quiero hacer esto porque sé que esto me va a hacer bien para mí. No obligar al chico a hacer algo que nosotros queramos. Así que vamos a ver la primera diapositiva. Estamos en vivo, ¿puedo escuchar? Bien, bueno, vamos a hablar de la ESI, la Ley de Educación Sexual Integral. Como les decía antes, si bien el nombre ya nos da miedo, porque yo he estado del otro lado, vamos a ver lo que es en realidad la ESI, ¿verdad? Es obligatoria del 2006, es la Ley Nacional número 26.150. Esto es importante también aclarar, porque muchas veces pensamos que al docente se le ocurre enseñar tales cosas como la ESI en el salón, y muchas veces no es así. Es que hay una ley que lo fundamenta justamente, y es importante que eso lo tengamos en cuenta. Reconoce el derecho a la educación sexual desde el jardín de infantes hasta la secundaria en todas las escuelas públicas y privadas del país. Es precisa e integral con base científica, con enfoque de derechos humanos e igualdad de género, y adapta sus contenidos a la edad y etapa de desarrollo dentro de los niveles educativos. Esto de que adapta justamente a la edad y el desarrollo educativo es muy importante, porque un chico que está en primaria o jardín va a ver lo mismo que está en secundaria justamente. Hay distintos ejes dentro de la ESI. Si bien en la infancia y en el jardín se trata de determinados temas que lo vamos a ver más adelante en las diapositivas, es importante que lo sepamos toda esta introducción, ¿verdad?
La ESI es clave para que niños, niñas y jóvenes puedan tomar decisiones libres e informadas sobre su cuerpo, su sexualidad y su salud, construir relaciones respetuosas, respetar y cuidar la intimidad propia y la de las demás personas, respetar la diversidad, prevenir situaciones de abuso sexual, identificar situaciones de violencia y denunciarlas. Hago un parate ahí, que muchas veces esto del abuso sexual nos da miedo tocar ese tema y no se escucha tanto en la iglesia como se escuchaba años atrás, donde nosotros escuchábamos testimonios de personas que habían sido abusadas, que permitían que haya abuso en las familias. Nosotros en la ESI justamente lo que tratamos es generar un espacio donde se pueda confiar en la otra persona y pueda contar estas situaciones. Muchas veces han familias que por ahí, por la educación que han tenido y la educabilidad que hay en la casa, no han conocido estas cosas y por ahí dejaban pasar un abuso como si fuera algo normal y lo tenían estereotipado de esa manera. Muchas veces hemos escuchado muchos testimonios a lo largo de nuestra vida. Yo desde muy chico he escuchado ya que había personas que dejaban que sus maridos o el padrastro de la hija abuse de ella y viceversa, y no entendían que estaba mal eso. Muchas veces es necesario que se toque también estos temas en la iglesia porque hay gente que no conoce eso, no todos hemos sido criados de la misma manera. Y a esto me refería con la educabilidad, que muchas veces la iglesia es un centro de educabilidad. Aunque mucha gente de la sociedad no lo quiere ver, de hecho hay muchas escuelas que no lo ven de esa manera, la iglesia ha sido un contenedor muchos años de la educabilidad. Gracias a la iglesia es que muchas personas han conseguido trabajo, han sabido armar un currículum, han aprendido a leer gracias a la Biblia. Y yo por eso lo relaciono a la ESI también con esto, porque muchas veces yo he escuchado testimonios, al pastor puede dar fe que se le habrán acercado familias a contar testimonios que estaban pasando cierta situación y por ahí ellos nunca lo habían contado en ningún lugar y solo sintieron ese deseo de contárselo a un pastor justamente. Por eso es que nosotros también como profesionales estamos orgullosos y contentos con el trabajo que hace a nivel colectivo y social la iglesia. Y es algo que queremos llevar de la mano. Yo lo he hablado con otros profesionales, con profesores míos de hecho, y me han dicho muchas veces que sienten un poco de envidia por la iglesia, que la iglesia genera algo que ellos no pueden generar. Imagínense en la iglesia tener profesionales, hablar de estos temas, pero sobre todo con la gracia de Dios. Es algo que tiene que estar acá hoy en día. Acá hay algo que el profesional no puede tener, que justamente es tener el tacto y la gracia que Dios pone para sacar palabras, para escuchar a la otra persona, saber qué consejo dar, porque si usted abre la Biblia tiene consejo para todo justamente. Entonces es algo que hay que combinar hoy en día. Vamos a la siguiente diapositiva. Ley de Educación Sexual Integral. La ESI promueve la homosexualidad. Justamente hay una cruz, estos son mitos que hay sobre la ESI, ¿verdad? Que muchas veces nosotros hemos dicho en algún momento de nuestra vida como cristianos que la ESI promovía la homosexualidad y creíamos que la ESI hacía que los chicos obligarlos a decir son tales cosas. Si alguna vez ustedes llegan a pasar esa situación, tienen un lugar donde quejarse, pueden acercarse al municipio, hablar con los directores, hablar con el profesional correspondiente, porque no tienen que permitir esto, porque muchas veces, aunque no lo queramos, llega a pasar en algunas instituciones. Yo no lo he visto como profesional, pero sé que pasa. Entonces es bueno saber qué tienen que decirle a mi hijo y qué no tienen que decirle a mi hijo. La ESI en jardín por lo general se trabaja con padres, no se trabaja con los niños directamente, para que los padres aprendan el contenido que se debe trabajar y ellos lo den en las casas justamente. Dice que la ESI también propone aprendizaje, vinculación al respeto por la diversidad sexual y el rechazo por todas las formas de discriminación. Esto justamente era lo que decía antes. La ESI no promueve la homosexualidad, la ESI lo que promueve es el respeto hacia lo que la otra persona quiere para sí. Nosotros no somos quien para juzgar, la Biblia nos lo ha enseñado bien claramente. Si hay una persona que tiene diferentes formas de llevar su vida, nosotros no tenemos por qué juzgar porque no nos gustaría que a nuestro hijo en el colegio lo tilden del evangélico, de la aleluya, como suelo escuchar muchas veces, y por ahí lo traten mal en el colegio y lo hagan a un lado porque se va a sentir aislado el chico. Y es viceversa también con chicos que tienen otra postura. Si bien nosotros no compartimos eso, nosotros nunca apoyamos la discriminación justamente. Nosotros estamos para contener. Sabemos que Dios a su debido tiempo maneja y hace las cosas como Él quiere y tocará los corazones, ¿verdad? Así que en la siguiente, otro mito que dice que la ESI enseña a masturbarse y tener sexo a los niños. Y muchas veces se cree que esto es verdad, ¿verdad? Que la ESI dice que no existen varones y mujeres. Justamente nosotros nunca
si es que alguna vez tienen esta situación en su colegio, en el colegio de sus hijos, es algo que tienen que hacerse valer porque es un derecho, como lo decía antes la ESI. La ESI no está acá para promover ningún estereotipo ni obligar a un chico a que despierte su sexualidad mucho antes, porque todos tienen diferentes tiempos. Y no hablo solo de sexualidad a la hora de los genitales y otros miembros del cuerpo, sino que se habla de una forma más personal, el cuidado personal, como el lavarse el rostro, que mis partes son privadas justamente. Muchas veces hay niños que por ahí han sufrido abuso y porque no se les enseñó estos contenidos, no sabían que no tenían que tocar en determinadas partes de su cuerpo. Es un tema a veces sensible y que cuesta escuchar y abrir los oídos, pero yo le pido de todo corazón que abra su corazón a lo que estoy hablando, porque sé que es de parte de Dios y es muy importante porque sé que el día de mañana esto va a ser un cambio y vamos a evitar un montón de casos que al día de hoy se están viendo muy seguido y no se... Lo hemos visto hoy en día en la televisión, se están viendo muchos casos de famosos donde hay trata de menores, abuso, y por ahí por no haber tratado estos temas esas familias no habían sabido cómo atender esas situaciones. También dice que la ESI abarca la sexualidad desde los aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y jurídicos. Brinda información científica adaptativa a cada edad. La ESI tiene perspectiva de género que permite prevenir situaciones de desigualdad, discriminación y violencia. Justamente nosotros no nos vamos al tema central sobre lo sexual, sobre la orientación de cada persona, sino al respeto hacia esa orientación. Y es viceversa, es más allá de raza, género, identidad de género. Muchas veces hay personas que por tener diferente tono de piel también son discriminados. Entonces es muy importante que la ESI no se vea, ya se deje de ver de lo sexual, porque justamente como dice su palabra, integra muchos aspectos. Y uno de esos aspectos justamente es la discriminación en la raza, lo étnico, tanto no solo religioso. Hoy en día hay diferentes estigmas, como que la persona, el machismo, la persona mujer no puede jugar al fútbol, el hombre tiene que trabajar, no puede ser ama de casa y cocinar. Y todos estos estereotipos la ESI lo que hace es atacarlos y justamente demostrar que no existe un género para tal acción. Nosotros no hacemos apología de identidad de género, sino que cualquier género puede hacer lo que el otro género hace, ¿verdad? Tanto sea como profesionalmente, social. Abarcamos más que nada esos temas. Vamos a decir que ya la ESI adoctrina la ideología de género, justamente lo que decía antes, y la ESI tiene una mirada integral para desarrollar la capacidad de los niños y adolescencia para asumir una vida plena, autónoma y democrática. Y acá también hago otro parate, que esto es muy importante, que muchas veces nosotros somos impositores sobre nuestros sobrinos, nuestros hijos, hermanos, la persona que tengamos a cargo, porque muchas veces el que cría no es el padre, a veces cría un tío, a veces cría un abuelo. Nosotros tenemos que tener un tacto muy delicado con los chicos, porque ellos absorben todo, son como una esponja los niños. Y por ahí ellos tienen un deseo, un anhelo de ser cantante, y vienen de una familia donde han sido profesionales, abogados, y dicen, no, porque si sos cantante no vas a tener para comer, no te va a alcanzar, el cantante se muere de hambre. Le han dicho así a muchos niños. Y así con un montón de profesiones, hay chicos que quieren ser futbolistas, otros por ahí quieren ser peluquero. Entonces dejar que ellos, darle ese libre albedrío que nos dan a nosotros. Dios nos da un libre albedrío a nosotros. ¿Por qué nosotros también otorgarle a nuestro hijo un libre albedrío? Siempre y cuando marcándole la línea recta, ¿verdad? Diciéndole qué está bien, qué está mal, mostrándole las dos miradas y que él pueda tomar una decisión. Muchas veces nosotros con la ESI apuntamos justamente a la autonomía, que el niño pueda tal vez bañarse solo, dejar de dormir con el padre, que duerma con la luz apagada. Son otros temas que se van trabajando, que si bien a veces no se le da tanta importancia, son muy, a la hora de como una indicación profesional, es muy importante porque aplicamos al despegue del chico, que el chico pueda ser más autónomo y pueda independizarse. Sabemos que muchas veces hoy en día hay padres buenos y hay padres malos, ¿verdad? Hay veces que vemos en la crianza como hay chicos que cada vez son más caprichosos, y no hablo del típico capricho de la edad, sino un capricho ya de chico grande, que por ahí demuestra su rebeldía a una edad más tardía, no escucha a su padre, no escucha a su madre, y a veces no sabe qué hacer el padre. Y justamente es porque no se trabajó en la edad correcta que tenía que trabajarse. Muchas veces yo he visto casos donde han sido muy estrictos con un chico, con un joven, y esto también lo hablo en la edad cristiana. Cuando yo estaba en la iglesia he visto esto,
y por ahí el chico, por darle todo, no y ser tan negativo con el chico y no dejar que él decida por sí mismo nada, el chico terminó saliendo, como se lo dice en el mundo y como se lo dice a veces en la iglesia, que es un rebelde justamente, un rebelde sin causa. Y por ahí si al chico se le hubiese indicado qué era el bien, qué era el mal, qué decisión era la mejor para él, el chico tal vez hubiera tomado la correcta. Y a veces hay que desvincular un poco esa posición tan estricta y tan demandante hacia el chico, tratar de que tomárnoslo con más calma, pensar, ponernos en el lugar de ellos, que nosotros también fuimos jóvenes, los tiempos que corren ahora son diferentes a los que eran en ese momento. Hoy en día en lo social vemos un montón de aplicaciones que existen hoy en día, que por ahí tal vez ustedes no están enterados, pero existen aplicaciones que son justamente para vender fotos, contenido, y nosotros tenemos que estar capacitados también en esas áreas porque tenemos que saber en qué están metidos nuestros hijos, en las redes sociales. Hoy en día hay miles de aplicaciones online que chicos se sacan fotos y las venden, y así empieza esto que se conoce como la trata. Entonces es importante que la iglesia también sepa las cosas para saber si estar al pendiente, no estar controlando lo que el hijo hace, pero sí estar pendiente de lo que hay en el mundo y lo que nos rodea, porque todo el rato se va cada vez poniendo más morbosa la sociedad y es así lamentablemente. ¿Qué enseña la ESI en el nivel inicial? Esto es en el jardín. Bueno, las partes externas del cuerpo humano, el vocabulario correcto para nombrar los órganos genitales, los procesos de gestación y nacimiento, la disposición de recibir y dar cariño. Este es uno de los punteos más importantes que se trabaja en el jardín, que muchas veces, si bien trabajamos el cuidado del cuerpo, el acicalarse, ¿verdad? Nosotros también explicamos esto, que la privacidad del cuerpo y las emociones, que es muy importante. Hay niños que hoy en día, por ahí hay padres, parientes, tutores que han tenido una vida complicada y les cuesta demostrar amor, ¿verdad? Y sabemos que el chico tiende a ser más frío debido a la crianza que ha tenido. Y nosotros justamente en el jardín lo que fomentamos es eso, a que ellos puedan expresar lo que sienten. Muchas veces les da vergüenza expresar lo que sienten en sus casas, y la ESI es un espacio justamente para que con el docente lo compartan. También trabajamos la adquisición de pautas de cuidado y autoprotección, igualdad de oportunidades para niños y niñas en juegos, el concepto de intimidad y cuidado de la intimidad propia y de los otros, decir no frente a interacciones inadecuadas con otras personas adultas, no guardar secretos que los hacen sentir incómodos, mal o confundidos. Pasamos a la siguiente, que es ¿qué enseña la ESI en el nivel primario? El cuerpo humano como totalidad, como necesidades de afecto, cuidado y valoración. Se siguen trabajando los mismos aspectos, pero se van sumando algunos. Los procesos de crecimiento, desarrollo y maduración, los cambios que se ven y se sienten en la pubertad, la igualdad para varones y mujeres en juegos y en actividades motrices e intelectuales, las configuraciones familiares en distintas épocas y culturales. Justamente esto, acá también hago un parate que dice las configuraciones familiares en distintas épocas y culturales. Esto era lo que les decía antes. Nosotros no podemos pretender que nuestro hijo sea imagen y semejanza nuestra, si bien lo criamos de esa manera, porque los tiempos que corren ahora son muy diferentes a los que corrían en la nuestra justamente. Si bien yo soy un poco contemporáneo, no soy, me hago como que soy grande y el viejo, pero en realidad soy joven. Pero incluso yo me he quedado atrasado muchas veces, a veces cuando trabajo con chicos y veo cómo ellos están más despiertos hoy en día y tienen más curiosidades, quieren saber más ellos. Salen con preguntas muy filosóficas muchas veces, y por ahí nosotros, incluso a nosotros nos dejan sin palabras y no sabemos qué responder. Por eso es que tenemos que estar todo el día capacitándonos, tanto nosotros como profesionales, como ustedes como familia, consultar con el docente muchas veces, cómo está el hijo en clase, por ahí se entiende a veces que la familia trabaja todo el día, tiene un montón de preocupaciones, pero es muy importante tomarse 1 o 2 minutos para estar con el chico a solas y decirle cómo estuvo tu día. Si bien muchas veces es una pregunta tan sencilla y tan simple que nos cuesta decir, y al chico le vas a alegrar la vida un montón y te juro que vas a sorprenderte de lo mucho que sabe, lo mucho que pasó en su día, las experiencias que tuvo, lo que está aprendiendo. Y es bueno a veces tomarse ese poco tiempo para hablar con él y no tratarlo como si fuera un niño. Si bien hablarle como de igual a igual, saber qué preocupaciones tiene, porque ya en el nivel primario estas cosas se empiezan a ver y por ahí como lo vemos como un niño, lo dejamos que esté ahí en su espacio, que juegue todo el día, que esté en la computadora, que esté en el celular, y muchas veces se pierde esta conducta social, el hablar. Hoy en día vemos cantidad de trastornos demasiado justamente por el tema de la pantalla.
Hoy en día usted se sienta a comer en familia y están todos pegados al celular y no hay una comunicación. Antes había una comunicación entre el hombre de la casa, la mujer de la casa, la familia, los hijos, qué hicieron, qué van a hacer, qué planes tienen, y se está perdiendo ese vínculo familiar. Y nosotros como profesionales a veces lo que queremos es que eso no se pierda justamente. Siempre que damos un consejo a los padres es que traten de seguir forzando ese vínculo familiar. Sabemos hoy en día incluso también que hay muchas familias ensambladas también. Las familias de antes no son como las de ahora. Ahora el que cría es el abuelo, el tío, el hermano, el padrastro. Muchas veces hay una mujer que se casa con otra persona, con otro hombre, y tal vez ella tiene 2 hijos, él tiene otros 2 hijos, y hay toda una convivencia nueva que forjar. Hay un nuevo vínculo que transmitir. Entonces nosotros tenemos que también sacar esa mirada jugadora que tenemos a veces. Sabemos que todo tiene sus mundos, todo tiene sus caos justamente, y tratar de trabajar sobre eso, no quedarse con una sola mirada, sino que mirar todo el panorama completo. Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué enseña la ESI en el nivel secundario? El cuerpo que cambia, la autonomía y la construcción de la responsabilidad progresiva, las distintas formas de ser joven según los contextos y las experiencias de vida. Justamente acá entra en juego la subjetividad de cada chico, que muchas veces nosotros en la edad ya del secundario es una edad donde el chico adolece, justamente percibe sus cambios en el cuerpo físico, y por ahí se piensa que nosotros lo único que se ve en esta área y creen que se toma es justamente los cuidados personales, como el usar protección y demás, pero muchas veces vamos allá de los métodos anticonceptivos. También está lo emocional. Hoy en día es una sociedad donde habla de las relaciones sexuales como algo pasajero y no habla de la relación del amor justamente. Y nosotros tenemos que fomentar eso. Hoy en día se ha perdido el amor. Se ha perdido el amor en la juventud y hasta incluso en la adultez. Es algo que trabajamos justamente en la ESI, que no solo es un coito, como se dice, es más que eso, es una relación de amor donde 2 personas se unen, y es algo que se trabaja y no se dice nunca, y por lo general piensan que solo enseñamos métodos anticonceptivos, y es una de las pautas más importantes que tiene. Trabajamos también la violencia de género en la adolescencia, el respeto a la diversidad sexual, que es lo que decía antes, la discriminación, la violencia y el acoso, que muchas veces el acoso antes por ahí solo se veía en la calle, hoy el acoso también es virtual. Por eso digo que tenemos que estar atentos en todas las redes sociales. Por ahí nuestro hijo no lo maltratan en el colegio, no lo maltratan de forma física, pero él no puede tener vida social, no tiene Facebook, no tiene Instagram, porque recibe acoso en lo virtual. En el mismo juego a veces en el que está cegado nuestro hijo, por ahí a veces no tenemos ni idea, pero también lo están maltratando. Y entonces tenemos que estar pendientes a muchas cosas, no solo quedarnos con una sola mirada. Y pasamos a la siguiente y nada, quería agradecerles, y si tienen alguna pregunta que quieran compartir o alguna experiencia que quieran comentar, pueden hacerlo con libertad. Bueno, ¿alguno que quiera preguntarle acerca del micrófono? ¿Sí? ¿Pueden hacer algunas preguntas? Levanten la mano. ¿Ninguno? ¿Más o menos les quedó claro? ¿Le gustó? ¿Sí? Bueno, entonces... Bueno, nada, paso ya me despido y agradezco, y ya los dejo con el pastor. Nada, espero que haya sido de bendición para ustedes la charla. Traté de hacerlo lo más objetivo posible, si bien he tratado algunos temas justamente cristianos, de Dios, de la religión, como quieran llamarlo. Yo sé que es algo que va a dejar una semillita, y el día de mañana, si se sigue trabajando esta metodología, va a dar frutos. Hoy es una sociedad en la que necesita que la iglesia esté unida en estos temas para atacar lo que se viene, porque se vienen cosas muy feas en el ámbito educativo, social, y tenemos que estar preparados para saber qué es lo que le tienen que decir a mi hijo, qué es lo que nos tienen que enseñar como sociedad. Y nada, mis bendiciones para todos ustedes, y que Dios siga acompañando la vida.